anunciaré que solo tú eres el Rey. Quiero cantar de tu gracia, quiero hablar tus palabras, que el mundo pueda ver que vives por siempre, de tu amor anunciaré. Muy buenas noches, amada audiencia de FM La Predicadora. Aquí estamos un miércoles más, dándole gracias a Dios por este momento que podemos estar aquí para poder transmitir, hacer este programa. En este programa que se llama Hablando de Ti, que va todos los miércoles de 22 a 0 horas. Gracias a Dios por esta oportunidad. Y vamos a abrir este programa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, orando, sabiendo de que Dios tiene el control de todas las cosas. Amantísimo Padre, Creador del cielo y de la tierra, nos dirigimos a ti en el nombre poderoso de tu amado Hijo, Jesucristo. Gracias por este momento que podemos estar aquí nuevamente. Te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo nos esté inundando, rodeando nuestro ser, y todos los que están del otro lado escuchando, que sean tocados por ti, Señor. Señor, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confusión, en esta sociedad, nosotros estamos aferrados a tu palabra. Sabemos, Señor, que tú no fallas, que tú no cambias, que tú no te vendes, que tú, Señor Dios mío, Padre, no te contradices. Tu palabra es firme, tu palabra es verdad, tu palabra es veraz. Por eso, en esta noche, queremos abrir este programa, Señor, agradeciéndote por la vida de mi esposa, agradeciéndote por los hermanos de la autoridad de la radio, Señor, por cada uno de mis hermanos, por toda esta familia. Señor, bendice, Señor, sus vidas. Gracias, Señor, a todos los que hacen posible que podamos nosotros seguir transmitiendo verdaderamente, sí, por tu ayuda, por tu mano de poder, por tu presencia, Señor. Gracias. Bendice, Señor, a los que, Padre Dios mío, han puesto, Señor, esta dedicación para que nosotros sigamos, Señor, transmitiendo, pudiendo, Señor Dios mío, usar de este ministerio que tú nos has dado, de poder transmitir. Señor, es un privilegio poder predicar el Evangelio, anunciar las buenas noticias. Por eso, Señor, gracias por las hermanas que siempre nos escuchan, como la hermana Gracila de Ciudad Evita, como nuestra hermana Carmen García, como nuestra hermana Carmen de Canale, como nuestra hermana Gloria al Señor, nuestra hermana Susana de Alessandro, y tantas hermanas que miércoles tras miércoles nos escuchan. Señor, te pedimos que estés tocando, Señor. Toca, Padre, cada vida, cada corazón. Derrama de tu Espíritu Santo. Si hay enfermedad, si hay dolor, si hay tristeza, si hay depresión, angustia, Padre, deshace toda obra de Satanás. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos toda la gloria, el honor y la alabanza. Padre, abrimos este programa en el poderoso nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias. Amén. Tus palabras, que el mundo pueda ver que vives por siempre, de tu amor anunciaré. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndalos en el desierto.
broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, Justin. Hosana, hosana. Sí. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana al Rey. Si cantamos hosana, hosana, hosana al Rey. Sí, sí, sí. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hey, hey. Sí, Señor, nuestro clamor es oído en los cielos. Nuestro clamor es oído en los cielos. El clamor de los redimidos, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que claman por salvación. Salva, Señor, salva, Señor. Oh. Y declaramos que los cielos se abren sobre esta nación. Declaramos que los cielos se abren sobre... No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía. Muy pero muy buenas noches, hermanas y hermanos, los que están escuchando este programa, hablando de ti en la FM 94.1. Gracias al Señor por estar nuevamente con todos y cada uno de ustedes
a través de la radio, a través de este programa, hablando de ti. Gracias al Señor por su presencia, por su guía, por la oportunidad que Él nos da de poder estar nuevamente con todos y cada uno de ustedes, hermanas y hermanos que están en el otro lado. Dios bendiga su vida. Nuevamente el Señor quiere hablarnos en nuestro corazón, a nuestra vida esta noche, a través de este programa, a través de la hermana Teresa, la sierva del Señor, que nos trae la palabra del Señor esta noche. Gracias por mi hermana, gracias por mi hermano pastor, por mi hermano Elías y por lo que está en el control del técnico. Gracias por la vida, por la salud de todos y cada uno, hermanas y hermanos. Así que, hermanas y hermanos, estaremos hasta las 0 horas con todos y cada uno. Que Dios esté bendiciendo su vida. Muy buenas noches a todos los hermanos que están en la sintonía de la 94.1 FM La Predicadora. Quien les habla es la hermana Teresa, como todos los días miércoles, aquí con mi esposo, con mi hermana Elba, a través de su mensaje de WhatsApp. Estamos compartiendo en este tiempo de pandemia y de cuarentena la palabra del Señor. Gracias les damos a Jesús de poder compartir con todos ustedes su palabra viva y eficaz. Gracias por la vida de Elías también, que nos ayuda en la grabación de este programa, y gloria al Señor porque pronto estaremos saliendo a través de la radio directamente con la ayuda y la gracia del Señor. Así que gracias a todos los que oran por este propósito, y estamos aquí para servir al Rey de Reyes y para orar con tu vida y para compartirte las bendiciones más ricas, que son las que vienen del cielo. En esta noche vamos a continuar viendo el libro de Levítico en el capítulo 4. Hemos empezado hace programas atrás viendo este libro precioso también en las Sagradas Escrituras, luego de haber examinado el Éxodo, que significa salida. Estamos aquí en Levítico, que habla de la ley, y esto es importante y vital. Fue para el pueblo del Señor de allí de Israel, aquellos que habían sido sacados de la esclavitud, para ser el especial tesoro de Dios, y donde Dios puso su nombre perpetuamente y para siempre. Vendría a ser como los evangelios, donde Jesucristo vino a traer el evangelio de salvación, las buenas noticias para la humanidad de parte del cielo, el evangelio de Jesucristo. Y luego tenemos las cartas, las epístolas, donde también podemos aprender cómo vivir en la vida cristiana y qué es lo que Dios requiere de nuestras vidas para que tengamos una comunión y para prepararnos para el encuentro con Él, que son las cartas. De la misma manera, los evangelios hablan de la vida y obra de Jesús, las cartas nos hablan para santificarnos, y en este caso, en el libro de Levítico, Dios le había dado las instrucciones, las leyes para cada cosa. Y estamos en este capítulo 4 hoy. Vamos a ver acerca de las leyes de las ofrendas, y luego viene a partir del capítulo 6, verso 8 en adelante, las leyes de los sacrificios. Pero todavía estamos en las leyes de las ofrendas. Hemos examinado el programa anterior varias ofrendas. Hemos visto, hermanos, que en cada una de ellas cada una de estas ofrendas representan al Señor, su obra, cada detalle de la vida de nuestro Señor. Hemos visto los holocaustos y las ofrendas que eran presentadas allí, y hoy vamos a ver en este capítulo 4 la ofrenda por el pecado, ¿sí? Y no era solamente una, sino las ofrendas por el pecado. Y vamos a ver un poquito acerca del pecado como una naturaleza. Esta es la primera de las ofrendas de aroma no agradable. Las que hemos compartido la semana pasada eran de aroma agradable. Las 3 ofrendas de aroma agradable exponían la persona de Cristo en su carácter glorioso. Las 2 ofrendas de aroma no agradable presentaban la obra de Cristo en la cruz por el pecado. Y con respecto a la ofrenda por el pecado, nos habla del pecado como una naturaleza, como algo que está ahí arraigado en nuestras vidas, que es parte de nosotros, que es nuestra propia naturaleza. Y la ofrenda por la culpa habla del pecado como un acto, ¿sí? Hermanos, el obedecer, ¿sí?
al pecado. Cuando lo ponemos en práctica, ahí es donde es consumado, ¿sí? El accionar, entonces es pecado delante del Señor. Es que el hombre y la mujer son pecadores por naturaleza y pecadores por lo que hacen. Actúan de esa manera porque son pecadores por naturaleza, es algo natural en el ser humano el pecado. Desde la caída de Adán para aquí, porque bajo ningún concepto la palabra del Señor dice que Dios nos ha formado con una naturaleza pecaminosa. Al contrario, la Biblia nos dice que Dios nos hizo perfectos, que nos hizo santos, ¿sí? Hermanos queridos, inocentes de culpa, de pecado, pero al desobedecer el hombre le dio entrada al pecado. No solamente lo hizo Adán y Eva, sino que en toda la raza humana entró el pecado. Por eso algo muy importante que tenemos que tener en cuenta nosotros, que son características notables de la ofrenda por el pecado que la distinguen de las ofrendas y destacan también la importancia de ellas, ¿sí? Ocupa la mayor extensión en el relato bíblico, la ofrenda por el pecado. El espacio que se le dedica equivale al doble de las otras 4 ofrendas. Por ejemplo, la ofrenda o el holocausto ocupa 17 versículos, la ofrenda de los cereales 16, la ofrenda de paz 17, la ofrenda por la culpa 19 y la ofrenda por el pecado 35 versículos. Evidentemente el Espíritu Santo consideró que era muy importante el tema del pecado. La ofrenda por el pecado era una ofrenda completamente nueva. Hasta ese momento histórico no se había registrado ninguna ofrenda por el pecado. No había ninguna mención al respecto en las Sagradas Escrituras. Ninguna nación pagana tenía ritos ni siquiera similares a este. Desde el momento de la entrega de la ley se convirtió en la ofrenda más importante y significativa. El ser humano era un pecador desde antes de la entrega de la ley, pero en efecto fue la ley la que le reveló que era un pecador. La ofrenda por el pecado fue ofrecida durante todas las fiestas, por ejemplo la Pascua, Pentecostés, trompetas y tabernáculos. Fue presentada en el gran día de la expiación por el sumo sacerdote y en el lugar santísimo. Aparece en contraste con el holocausto, aunque se realizaba en el mismo lugar, como habla ahí en Levítico 6:25, gloria al Señor. Y hermanos, también donde acababa el holocausto empezaba la ofrenda por el pecado. El holocausto nos dice quién es Cristo, la ofrenda por el pecado nos dice qué hizo Cristo. En el holocausto Cristo satisface las demandas de las elevadas y santas normas de Dios. En la ofrenda por el pecado, Cristo satisface las profundas y desesperadas necesidades del ser humano. En el holocausto vemos la hermosura de Cristo y en la ofrenda por el pecado vemos el carácter odioso del pecado. El holocausto era una ofrenda voluntaria, la ofrenda por el pecado era obligatoria. El holocausto ascendía, la ofrenda por el pecado era derramada. Una ofrenda subía y la otra descendía. Las dos ofrendas de aroma no agradable se encuentran en los capítulos 4 y 5. A continuación vamos a ver un poco acerca de la ofrenda por el pecado, que considera al pecado como una naturaleza y que abarca todo el capítulo 4. Y es un pequeño bosquejo que voy a compartir ahora, ¿sí? Por ejemplo, en los versículos 1 y 2 del capítulo 4 habla de los pecados de ignorancia. En los versículos 3 al 12, los pecados del sacerdote. En los versículos 13 al 21, los pecados de la congregación. Desde el 22 al 26, los pecados del jefe. Desde el versículo 27 al 35, los pecados de la gente del pueblo. Y en el capítulo 6, verso 24 al 30, habla de la ley de la ofrenda por el pecado. Ya, hermanos, una ley establecida de parte de Dios.
Y bueno, hermanos, así comenzamos hoy en esta noche a hablar de este capítulo 4. Hemos estado dando una pequeña introducción de qué se trata, ¿sí? De qué trata estas ofrendas por el pecado. Vamos a leer los primeros 2 versículos que dicen así. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. Hermanos, en estos 2 primeros versículos, en realidad he leído 3 versículos, pero los primeros 2 versículos habla de los pecados por ignorancia, ¿sí? El énfasis aquí recae sobre un pecado cometido en ignorancia, pero que de ninguna manera deja de ser pecado, ¿sí? Uno puede pecar por ignorancia. Vieron que algunos dicen, bueno, no sabía, Dios te perdona, si hay arrepentimiento, porque, hermanos, es un pecado de todas maneras, ¿sí? Así lo llama la palabra del Señor. Por eso también había leyes establecidas por Dios contra ese pecado por ignorancia. Su motivo era expiación. Habla del pecado involuntario aquí en estos versículos, o sea, de ignorancia, que igual es pecado, y se traía un becerro y él o los culpables ponían sus manos y lo degollaban. Con la sangre se rociaban los cuernos del altar y se rociaba 7 veces. La parte escogida eran riñones y grosuras para este sacrificio, como lo vamos a estar compartiendo en esta noche. Podemos ver que el énfasis recae sobre un pecado cometido por ignorancia. Si alguien pecaba intencional y deliberadamente, esta ofrenda resultaba inútil. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, lo que dice el capítulo 10, verso 28, es que cualquiera que viole la ley de Moisés tenía que morir irremisiblemente, ¿sí? Debía morir sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto se refiere al hecho de que no hay salvación para una persona que rechaza a Jesucristo intencionalmente. Los 2 versículos que hemos leído y también el versículo 26 y 27 hablan que si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, ¿sí? Y de ira, hermanos, de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Dice eso en la carta a los Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Los pecados de ignorancia revelan la verdad fundamental que el ser humano es un pecador por naturaleza. Lo sepamos o no, todos somos pecadores por naturaleza. Por este motivo cometemos pecados, porque está en nuestra naturaleza, ¿sí? Indiferentemente de la valoración de una determinada época y de la circunstancia, el ser humano es un pecador. Los tiempos pasan y muchas veces vemos y hablamos, incluso vemos, ¿no? Desde que hemos nacido hasta el día que tenemos vida nosotros hoy en este día, cómo el ser humano y cómo las cosas se van degradando y van perdiendo su significado, su valor. Cada vez, hermanos, avanza más la rebeldía, avanza más la ingratitud y cuántas cosas que se manifiestan en la vida del ser humano, como habla ahí en la carta a Timoteo, como es el carácter de los hombres en este último tiempo. Lo vemos esto, hermanos, pero en todas las épocas el hombre no se ha podido liberar de esta naturaleza humana, ¿sí? La naturaleza pecaminosa, a no ser que venga Jesucristo, el único que le puede transformar, perdonar en primer lugar los pecados y cambiar esa naturaleza pecaminosa y dar una nueva naturaleza. Gloria al Señor, como venimos compartiendo programa tras programa. El hombre natural no tiene la capacidad de agradar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente
el hombre natural hace las cosas que son contrarias a Dios, porque al ser humano le resulta imposible hacer algo agradable para Dios. No está en su naturaleza. Es pecador, al contrario, es pecador por naturaleza, y la atención del ser humano debe dirigirse hacia estos pecados. Estas acciones constituyen un pecado indiferentemente de quién las cometa. No importa si es rico, no importa si es pobre, no importa, hermanos, si estudió o no estudió. El hombre, el ser humano, el presidente, el rey, quien quiera que sea, tiene esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Hermanos, desde el más grande al más pequeño, ¿sí? Desde el más famoso hasta al más desconocido, está en la naturaleza humana el pecado. Por eso la ofrenda por el pecado producía una convicción profunda de pecado justamente, y esta convicción ocupa un lugar destacado en la información que tenemos sobre la raza humana. El profundo sentimiento de culpabilidad del ser humano debe ser diagnosticado antes que pueda recetarse una medicina adecuada. Podemos ver en el Salmo 139, en el versículo 23 y 24, vamos a compartir en esta noche algunas declaraciones, ¿no?, del salmista en este caso, que dice de esta manera: gloria al Señor, un pasaje tan conocido, el Salmo 139, gloria al nombre del Señor que está en medio nuestro. Gracias, Padre eterno. Dice en el versículo 23 así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Gloria al Señor. También en el Salmo 51, algo que dijo David en su momento, cuando él había pecado y se había arrepentido también. Gloria al Señor. Este salmo que tenemos aquí, en el versículo 4, dice de esta manera: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eso dice el versículo 5, pero queremos recalcar el versículo 4, donde él reconoce, ¿sí?, su pecado, su falta. Gloria al Señor. Sin despreciar la ayuda científica que algunos profesionales puedan aportar para aliviar complejos sentimientos de culpa, la palabra de Dios contiene el remedio que el ser humano necesita en la actualidad, porque muchas veces esa ayuda científica no logra penetrar, hermanos, como dice la palabra del Señor, hermanos, que ella penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ningún método científico puede lograr esto, ¿sí? Gloria al Señor, porque ninguna ciencia puede afectar al espíritu del ser humano. Solamente la palabra de Dios, solamente el poder de Dios lo puede hacer. Por eso hay cosas que no tienen solución científicamente, llegan hasta donde Dios se lo permite, ¿sí? Gloria al Señor. Pero Cristo es el remedio que la humanidad necesita. Cristo es el remedio que necesita cualquier ser humano, quien quiera que sea. Por eso, hermanos, es importante que tengamos presente esto. A lo mejor estás en tratamiento médico y no te están dando resultados el tratamiento. Probá con Cristo, probá con la oración, buscá las cosas espirituales sin descartar el tratamiento científico, porque para eso Dios le ha dado la ciencia al hombre también. No estamos en contra de la medicina ni de ningún tratamiento médico, pero muchas veces se pasa por alto que el hombre necesita arreglar sus cuentas con Dios, necesita aceptar el sacrificio que fue ofrecido por el pecado para ser libre de la cautividad, porque el pecado trae cautividad al ser humano, ¿sí? El pecado trae ataduras, trae enfermedades, trae cuántas cosas, hermanos. Gente que está postrada a causa del pecado muchas veces,
Sí, hermanos, gloria al Señor. Por eso, importante es poder entender la palabra de Dios en esta noche. Y al examinar esa parte de la vida interior, cada uno de nosotros que está siendo afectada por el mal del pecado, nuestra propia naturaleza está herida y solo Dios puede sanarla, solamente Dios. Los pecados de ignorancia eran aquellas acciones que en el momento de cometerlas la persona ignoraba que fuesen pecados. Por ejemplo, también lo dijo el salmista en el Salmo 19, verso 12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Asuélveme de los que me son ocultos, dijo. ¿Cuánto necesitamos confesar a Dios que somos seres controlados por el pecado? Si no tenemos nada concreto que confesar, entonces simplemente confesémosle a Él que somos pecadores. Hermanos, gloria al Señor, porque necesitamos reconocernos delante de Dios. Si una persona pecaba por ignorancia, por precipitación o por accidente, Dios había provisto el medio de la liberación. Estableció las ciudades de refugio, como relata el libro de Números, capítulo 35, verso 11. Y Dios también tiene un refugio para nosotros, un remedio. Y lo dice la carta del apóstol Juan en el capítulo 2, en la primera carta: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? El apóstol Pablo explicó la razón por la que él se consideraba el principal de los pecadores y por qué había obtenido la misericordia de Dios. Reconocía que había sido un blasfemo, un ofensor, un perseguidor de los primeros cristianos. Pero fue perdonado porque eso había sido cometido en su vida pasada, había actuado en su ignorancia, en su incredulidad. Por eso también la carta de Timoteo dice en el capítulo 1, verso 14 y 15, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo, igual que el apóstol Juan, como hemos leído, que si alguno hubiere cometido pecado, y está diciendo hubiere, ¿sí? En una forma como diciendo por alguna razón, no que practica el pecado, si hubiere, no está este texto avalando que nosotros vivamos revolcándonos en el pecado, ¿no? Hermanos, y estamos considerando los pecados de ignorancia aquí. La ofrenda por el pecado nos enseña que debemos vernos a nosotros mismos de la misma manera en que Dios nos ve. Ello nos confronta con la conciencia y el conocimiento del pecado y con nuestra propia indignidad. Pero Dios también ha hecho una provisión para nosotros, como dice en el Salmo 32, verso 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Es tremendo. Esta actitud verdaderamente elimina los complejos y sentimientos de culpa. La ofrenda por el pecado también enseña su propia insuficiencia. En tal sentido, en el capítulo 40, verso 6 dice: sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Estas palabras señalan el camino hacia la satisfacción perfecta que Dios iba a proveer para el pecado y su perdón. Esta idea llegaría a su culminación en el Nuevo Testamento, cuando, hermanos queridos, Jesucristo iba a ser esa ofrenda perfecta por el pecado, como nos habla la carta a los Hebreos en el capítulo 10, verso 19 en adelante, hermanos, gloria al Señor, donde habla del cuerpo de Cristo, donde la palabra del Señor nos anima a acercarnos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hermanos, gloria al Señor. Y esto nos dice que nosotros podemos venir a la presencia del Señor con confianza, porque Jesús es nuestra ofrenda por el pecado. Incluso para estos pecados cometidos por ignorancia o en ignorancia. Hermanos,
Los pecados cometidos en estado de ignorancia centran nuestra atención en otro aspecto de la justicia de Dios y en su imparcialidad absoluta al ocuparse del ser humano, a quien Dios trata con equidad, con justicia, con equilibrio. Dios no es como muchas veces somos nosotros, ¿sí? Hermanos, nos ponemos de un lado o nos ponemos del otro, pero Dios no es así. Él juzga con equidad, con justicia. Gloria al Señor. Habrá grados de castigo también, así como grados de recompensa. El grado de responsabilidad también está conocido en la ofrenda por el pecado, como veremos en las diferentes clases de personas que se considerarán a continuación. Pero antes de proseguir, vamos a ir a una alabanza en esta noche, mientras usted se puede comunicar al 1561 77 90 19. En el transcurso de este programa vamos a estar contestando los mensajes a través de este número 1561 77 90 19. Creaste en mi vida, pusiste tu marca en mí, como no he de mirarte, ternura sembraste allí, tu amor me formaste. Chico, tú me cuidaste en cada paso que dimos. Tu huella fue mi destino. Vivo por ti, canto por ti, sueño de ti. Le diré al mundo que por ti me muero. Me hace feliz estar aquí, es en mis brazos donde más te quiero, te quiero, te quiero, te quiero yo a ti, te quiero. Te amamos, Jesús. Cuando estuve perdido, solo tú me encontraste. Tus ojos allí me vieron, tu sueño en mí hecho verbo. Vivo por ti, canto por ti, sueño de ti. Me muero, me hace feliz estar ahí, es en tus brazos que allí me quedo, y al estar ahí me
postrado en el suelo, te diré te quiero, te quiero, te quiero, te quiero yo. A ti te quiero, te quiero, te quiero, te quiero yo. A ti levante su voz y dígale te quiero. Te quiero yo. A ti te amo, te amo, te amo, te amo yo. A ti te amo, dígalo, te oh, yeah. Yo a ti te quiero. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti, hoy úsame. Gloria al Señor, y continuamos acá en Hablando de Ti en esta noche maravillosa donde podemos compartir la palabra viva de Dios, la palabra eficaz, la palabra que no pasa, que los cielos y la tierra van a pasar, pero ella permanece para siempre. Gracias al Señor por su presencia, y leemos en el versículo 3 de este capítulo 4 del libro de Levítico. Dice de esta manera en esta preciosa noche. Dice así: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. El pecado del sacerdote se consideraba en primer lugar, ya que él ocupaba un lugar de liderazgo. Si cometía un error, afectaba al pueblo con su proceder y entonces su pecado se convertía en el de la gente. Tenía que traer como ofrenda un becerro, que era el animal más valioso de todos. Podemos ver que la posición del que había pecado determinaba el tipo de animal requerido para el sacrificio por el pecado. El pecado no era diferente, pero su responsabilidad sí era mayor. Y hoy sucede lo mismo. Hay dos pasajes en la carta, por ejemplo, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 17, dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y otro pasaje en el capítulo 3, verso 1, donde dice: hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación o un juicio más severo, ¿verdad? Y esto nos indica a nosotros que el privilegio conlleva responsabilidad. Si una persona, si usted en esta noche ocupa una posición de liderazgo o guía sobre otros, Dios evaluará cómo lo ha ejercido y cómo lo está haciendo y con qué responsabilidad está llevando su ministerio, su servicio para Dios, hermanos, y cómo está con sus seres queridos, compañeros que trabajan con usted en la obra, ¿sí? En el versículo 3 también de este capítulo habla la palabra del Señor esto, trayendo culpa sobre el pueblo. Por eso dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová. ¿Dónde dice según el pecado del pueblo?
Está hablando que va a traer la culpa sobre el pueblo. Podría traducirse adecuadamente como haciendo pecar al pueblo también. Esto destacaba la responsabilidad del sacerdote. Él no era más que un ser humano que estaba sometido a las mismas tentaciones que el resto de los hermanos, verdaderamente, igual que los compañeros, que los otros seres humanos. Bien lo dice la carta a los Hebreos, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Y es precisamente en este punto donde existe una diferencia radical entre Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, y los sacerdotes de la orden de Aarón. Dice la carta a los Hebreos capítulo 4 verso 15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y acá en este versículo 4 dice: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Este era el ritual de la ofrenda por el pecado, y esta es la parte del ritual donde había una similitud con el holocausto. Y ahora vamos a leer versículo 5 que dice así, Levíticos 4, verso 5 dice: y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. El rociar con sangre 7 veces frente al velo del santuario aseguraba la relación de Dios con el ofensor. El poner algo de sangre en los cuernos del altar destinado al incienso, que era el lugar de la oración, implicaba restaurar para el ofensor el privilegio de la adoración. Nuestra aceptación por parte de Dios y nuestra adoración dirigida hacia Él dependen de la sangre de Cristo. Hay 2 pasajes que conviene mencionar. El primero es la carta de Juan capítulo 1 verso 9, la primera carta, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y el segundo pasaje es en la carta a los Hebreos capítulo 9 verso 22, donde dice: y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, no hay perdón, ¿sí? El resto de la sangre se derramaba al pie del altar de bronce del holocausto. Esto satisfacía la conciencia del pecador y removía el complejo de la culpa. Este era el remedio para la convicción de pecado y el único remedio que podía satisfacer la mente y el corazón. Aquí hay algo importante que tenemos que entender, que cuando Cristo perdona nuestros pecados también, hermanos, nos perdona a nosotros. Ya no hay más que hablar sobre ese pecado, hermanos queridos, sino que ya nos perdonó, porque muchas veces, ¿qué estoy diciendo? Cristo nos perdona y nosotros no recibimos el perdón y estábamos con la culpa. Si verdaderamente hemos recibido el perdón del Señor, no tiene que haber culpa en nuestras vidas, porque Él nos libra del pecado y de la culpa, de las consecuencias del pecado. Gloria al Señor. Como dice acá en Miqueas capítulo 7, verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando, hermanos, podemos ver aquí que este profeta estaba anunciando la liberación del pecado. El autor de un salmo también dijo que así como está lejos el oriente del occidente, Él alejó de nosotros nuestros pecados y rebeliones, apartándolos de tal manera como para no acordarse de ellos. Así solucionó el problema del pecado, lo cual nos libera de nuestros sentimientos o complejos de culpa. No necesitamos más preguntarle a Él si Él realmente nos habrá perdonado, hermanos. Él ha removido todas nuestras culpas y pecados. Cuando venimos a Cristo, hermanos queridos, sabemos que Él nos libra de una vez y para siempre. Por eso
toda la gloria sea nuestro Padre Celestial. Y el versículo 8 dice: y tomará del becerro para la expiación, para su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares y con los riñones. Quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey el sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. En este lugar del relato, el ritual del sacrificio por el pecado sigue al correspondiente de la ofrenda de paz. El pecado había sido perdonado, la comunión y el compañerismo habían sido restaurados, así como el servicio. Se ofrecería la grasa que sería quemada en el altar. Recordemos que la grasa representaba a lo mejor. Y en el 12 dice, en el verso 11 dice: y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego. Sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. En este punto se produce un alejamiento radical del rito de las otras ofrendas. Los restos del novillo eran sacados fuera del campamento y quemados allí. Este es simplemente un énfasis de la excesiva maldad del pecado. El animal era la ofrenda por el pecado. No había aquí ningún pensamiento de consagración ni de significado de la persona de Cristo. Más bien era Cristo el que llevaba el pecado, el que sería hecho pecado por nosotros. El significado más profundo se presenta en Hebreos 13, verso 10 al 14. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para consagrar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió la muerte fuera de la puerta de la ciudad. Así pues, salgamos con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que Él sufrió, porque no tenemos en este mundo una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir, la ciudad eterna. Este, pues, es el significado de esa parte del animal que tenía que ser quemado fuera del campamento. Gloria al Señor. Y luego seguimos hablando a partir del versículo 13 sobre las ofrendas de la congregación, ¿sí? Gloria al Señor, o los pecados de la congregación. Y vamos a leer en el verso 13 que dice: si toda la congregación de Israel hubiera errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosa que no se han de hacer, y fueren culpables, dice así la palabra del Señor, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. La víctima por toda la congregación o comunidad israelita era la misma que por el sacerdote. El novillo o becerro era considerado el animal más valioso de las ofrendas. Es que el sacerdote representaba la totalidad de la congregación ante el Señor. Por tal motivo el requisito sería el mismo. Y acá podemos aprender otra lección, hermanos. No solamente hay una responsabilidad individual ante Dios, sino que también existe una responsabilidad corporativa o colectiva. Dios juzga a las naciones y mucha gente que no ha participado en los pecados de una nación es juzgada con ella. Y así como los ciudadanos que la componen pueden haber disfrutado de épocas de prosperidad logradas por la nación en su conjunto, así también han sufrido las consecuencias del castigo o juicio de Dios. La historia de los pueblos ha registrado casos que nos muestran la acción de Dios y sus consecuencias. Y como a través de la historia Dios ha venido desarrollando sus propósitos soberanos y salvadores, la Biblia ha registrado casos del juicio de Dios sobre determinadas naciones como Israel y como otras naciones e imperios que dominaron el mundo en ciertas épocas.
poderosos imperios que parecían destinados a prevalecer dominando a pueblos y naciones más pequeños y acabaron derrumbándose de manera espectacular. Estos juicios fueron anunciados por los profetas y al haberse cumplido fielmente constituyen una de las pruebas de la inspiración de la Biblia, del poder de Dios que es infinitamente superior a los mayores poderes humanos y una evidencia indiscutible de la autenticidad de la revelación de Dios en su palabra. Por eso podemos analizar los pecados corporativos, nacionales y teocráticos fueron muy comunes a través de la historia de Israel. Cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 de nuestra era, toda la nación fue llevada cautiva. Cuando el Imperio Romano se desintegró, todos sus súbditos resultaron afectados. Todos nosotros, concretamente usted y yo, tenemos una responsabilidad como parte de una nación. Nuestra responsabilidad, la suya y la mía, son individuales, pero cuando nos unimos a una institución quedamos también incluidos en una responsabilidad colectiva. Cuando el Señor envió sus mensajeros a las 7 iglesias de Asia, como registra el último libro de la Biblia, en los capítulos 2 y 3, el mensaje iba dirigido a dichas iglesias y a todo miembro de cada una de ellas. En el versículo 15 de nuestra lectura de este capítulo 4 de Levítico dice así: y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Eran los ancianos los que representaban a la nación. De igual manera, los ancianos del libro del Apocalipsis representan a la iglesia. El ritual aquí es idéntico al de los sacerdotes, así como no entraremos nuevamente en los detalles, ¿sí? En los versos 16 al 21 dicen de esta manera: pero antes de continuar vamos a ir a otra alabanza en esta noche y luego continuamos leyendo la palabra de Dios en el versículo 16. Tus palabras, que el mundo pueda ver que vives por siempre, de tu amor anunciaré. Tu inmenso amor no se puede ocultar en el mundo, basta con creer y aceptarte con el corazón para vivir. ¿Cuántos quieren el aceite del Señor en esta noche? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren más aceite de parte de Dios sobre tu vida? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon
Continuamos aquí en esta noche leyendo el versículo 16 del capítulo 4 de Levítico, donde vemos los detalles, ¿sí?, del ritual que se celebraba aquí o tenían que realizar para los pecados de la congregación, que es idéntico al de los ancianos. Y dice así: y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Aquí en estos versículos vemos el detalle, ¿sí?, de cómo era este ritual idéntico al de los sacerdotes. En el verso 22 dice: cuando pecare un jefe, acá viene, a partir de estos versículos, hablan de los pecados del jefe. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Tenemos aquí el caso de la ofrenda por el pecado de un líder, que podía ser el jefe de una tribu o el representante de un clan. Hasta ahora hemos observado que todos estos diferentes grupos tenían que traer una ofrenda por sus pecadores. Sus responsabilidades eran diferentes en cada caso, pero todos eran culpables. Aquí se hace referencia a un jefe civil. Los que desempeñan la función de jefe son con frecuencia acusados incorrectamente y son el objeto de chismes, pero aquí se habla de una culpa real. El afectado tenía que conocer su pecado y entonces debía traer su ofrenda. En este caso otra vez vemos que el jefe ocupaba un lugar de responsabilidad. Su ofrenda tenía menos valor que la del sacerdote o que de toda la congregación, pero tenía más valor que la de una persona privada. El jefe debía traer una ofrenda consistente en un chivo o macho cabrío sin ningún defecto, que era de menor valor que un buey, y el ritual y el procedimiento para la ofrenda del jefe seguía los mismos pasos que la del sacerdote y que la del pueblo. Solo difería en el aspecto de la manipulación de la sangre, porque en lugar de llevar la sangre al tabernáculo, el sacerdote simplemente tomaba parte de ella y con su dedo la ponía sobre los cuernos del altar del holocausto, derramando el resto de la sangre al pie del altar. Es que el pecado del ser humano es el mismo que si se tratase de un ciudadano cualquiera. El valor del animal que debía ser sacrificado indicaba el grado de responsabilidad. Los pecados de la gente del pueblo también eran juzgados. Y en el versículo 27 dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, ¿sí? Cuando dice yerro está diciendo que era ignorante, o sea, que lo hace por ignorancia, equivocadamente, o sea, que no lo está haciendo a propósito. Por eso repite una y otra vez por yerro aquí, hermanos, pero de todas maneras es un pecado delante del Señor y tenían que presentar ofrenda. Aquí se está hablando sobre la gente común, sobre el ciudadano privado o miembro de una comunidad, o miembro de la comunidad. La ofrenda se presentaba por un pecado cometido en ignorancia, pero que era realmente un pecado contra un mandamiento de Dios, contra algo que específicamente se había declarado como prohibido. Su culpa no podría estar basada simplemente en un rumor, sino que debía ser demostrada. No era que cualquiera venía y decía, bueno, aquel pecó, no, sino que tenían que presentar las pruebas
del pecado cometido. Esta ofrenda tenía nuevamente la finalidad de remover el complejo o sentimiento de culpa y de satisfacer la conciencia. Solo la muerte de Cristo puede quitar del ser humano de este tiempo el complejo de culpabilidad. Los procedimientos psicológicos y los tratamientos que incluyen una medicación específica y rigurosa que pueden ofrecer un alivio momentáneo no han de ser capaces de lograr quitar la culpa del pecado, ¿sí? Lo volvemos a reiterar en esta noche. Hay ciertos rincones íntimos, oscuros en el ámbito espiritual donde la ciencia humana no puede actuar. La conciencia de una persona puede ser como cauterizada con hierro candente y la culpa transferida de un área a otra. Pero en lo más profundo del corazón humano, el extraño complejo de culpa permanece. Solamente será removido cuando sea presentado y traído a Cristo para que Él lo perdone. Y es allí donde se manifiesta el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. A todo aquel que crea, el Señor lo puede libertar en este preciso momento. En el versículo 28 dice: luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Si más tarde le llegaba a una persona el conocimiento de su pecado, entonces ya no podía hablarse de un pecado de ignorancia, aunque se requería el mismo sacrificio. Y con respecto a esto, ¿qué hace el creyente en la actualidad cuando peca? Antes de ser creyente había venido a Cristo como un pecador perdido y le había aceptado como su Salvador. A partir de ese momento, y siendo ya un hijo de Dios, cuando se da cuenta de que ha pecado, lo confiesa a Dios. En tal sentido, el apóstol Juan escribió en la primera carta, capítulo 1, verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. En este caso, una cabra era una ofrenda de menor valor que cualquier ofrenda previa. Sin embargo, se requería esa ofrenda, y todas estas ofrendas señalaban la muerte de Cristo, su sacrificio en la cruz. Nuevamente encontramos que el ritual era el mismo para todas las diferentes clases de personas o grupos implicados. De acuerdo con el versículo 32, también se aceptaba una hembra de cordero e igualmente el ritual para este animal era el mismo. La declaración importante que debemos observar es la siguiente: y el pecado le será perdonado. Y se encuentra citada en los versículos 31 y 35 también. La verdad fundamental que aquí se expresa tiene enormes alcances. Dice que se le aseguraba al pecador un perdón completo, se lograba una absolución total, y esta verdad se proyectaría en la historia culminando en el sacrificio de Cristo, porque esto fue lo que Cristo logró a favor nuestro, hermanos, cuando murió por nosotros, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Aquella antigua declaración se enriquece con el significado del Evangelio que trae liberación y perdón. Gloria al Señor para siempre. Y hermanos, vamos adelantándonos un poquito más al capítulo 6, donde allí habla de la ley de la ofrenda por el pecado. Cuando es señalada la ley, estamos acá compartiendo los rituales, cómo tenía que ser el ritual, y luego fue establecido como ley. Gloria al nombre del Señor. Y en los versículos 24 y 25 del capítulo 6 dice de esta manera, en esta noche: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio, en el cual en el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. Gloria a Dios. De esta manera nos habla la palabra del Señor, y como hemos indicado anteriormente, el lugar para la ofrenda por el pecado era el mismo que para el holocausto. Ambos sacrificios se referían a Cristo y la ofrenda era considerada santa.
Verso 26 dice: el sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá en lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. Con respecto al carácter santo de la ofrenda por el pecado, recordemos que cuando Cristo estaba en la cruz clamó a Dios con las siguientes palabras que siglos antes habían sido escritas por el rey David en el Salmo 22, versículo 1 al 3. Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Cristo fue hecho pecado al cargar con el pecado de todos nosotros. En la cruz Dios le trató como al propio pecado, aunque Él no cometió pecado alguno. Era inocente y puro, y en consecuencia Dios se apartó de Él, y sin embargo en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Humanamente hablando, no podemos comprender la magnitud del amor de Dios expresado en la obra de la redención. Indudablemente se trata de un gran misterio, que siendo Cristo santo, aún así nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Nunca llegaremos a comprender o a asimilar en nuestra mente lo que Él tuvo que sufrir cuando se encontraba colgado en la cruz. Como Él es santo y nosotros no lo somos, por tal motivo no podemos entender la indescriptible naturaleza, los alcances y la dimensión real de aquel sufrimiento del Hijo de Dios. Gloria al Señor para siempre. Estamos leyendo Levítico 6, en los versículos 28 al 30, donde aquí nos habla de la ley del pecado, ¿sí? Gloria al Señor. Versículo 28 dice: y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. La ley era meticulosa incluso en las vasijas o recipientes. Hay que tener en cuenta que la ofrenda se presentaba por el pecado, y el pecado es lo opuesto a la santidad. Es como si Dios hubiese querido dejarnos un recordatorio final de esto, incluso en estos detalles que aparentemente no parecían importantes. Gloria al Señor para siempre. Dios está en medio de su pueblo, hermanos. Y podemos recordar un pasaje del profeta Isaías en el capítulo 55, gloria a Dios, en el versículo 7 dice de esta manera, 55:7 del libro de Isaías, dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Necesitamos que se nos recuerde el hecho de que Él nos salvó del pecado, y no para pecar. Esto debe quedar claro y es muy importante. Por ello el apóstol Pablo, aclarando esta cuestión en la carta a los Romanos capítulo 6, verso 1 y 2, dijo lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Gloria al Señor, para que la gracia de Dios se manifieste. De ninguna manera. Nosotros ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo pues viviremos aún en él? Sí, es la pregunta que hacía el apóstol Pablo. Pero las últimas menciones al pecado quizás hayan sonado extrañas para algunos de nuestros oyentes en esta noche. Es que la palabra pecado no es precisamente un término popular o muy difundido en la actualidad.
En algunos casos provoca indiferencia, asociándolo de forma general con el vocabulario religioso. En otros casos, este término se asocia con una mentalidad estrecha que en nuestro tiempo no le da importancia al pecado, porque en nuestro tiempo lo que abunda es el relativismo. Todo depende, todo es relativo. En general existe un rechazo social porque no se reconoce la vigencia de la palabra del Señor, no se reconoce la imagen bíblica de Dios ni los valores absolutos como el bien o como el mal. No resulta popular en nuestra época proclamar el universalismo del pecado ni la visión pesimista del ser humano. Sin embargo, la Biblia nos recuerda una vez más con las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos y al final del mismo capítulo que acabamos de mencionar, que el pago del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sinceramente, la realidad y los hechos que vivimos en nuestros días, individualmente y en sociedad, dan la razón a esta típica afirmación bíblica, que muchos han aceptado por la fe y como resultado han visto sus vidas transformadas y proyectadas hacia una dimensión eterna, es decir, más allá de esta vida. Qué importante que es poder atesorar lo que la palabra del Señor nos dice y prestar atención, hermanos, porque realmente el pecado es la causa del mal que hay en el mundo. La falta de arrepentimiento, la falta de realmente aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Y el pecado está en la naturaleza humana, ¿verdad? Pero en esta oportunidad, en esta ocasión, en este tiempo, tenemos la respuesta para salir de esa condición. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro Salvador, nos ha hecho libres ya en la cruz del Calvario, de una vez y para siempre. Así que el ser humano no tiene excusa delante de Dios para vivir revolcándose en el pecado. A pesar de que nosotros por naturaleza somos pecadores, y esto es hasta que Cristo venga, tenemos esta lucha, hermanos queridos, pero dice la palabra del Señor que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y podemos en esta noche levantarnos en victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque hay uno que pagó el precio, hay uno que nos hizo libre, hay uno que nos da la fuerza, hay uno que nos santifica, que nos purifica, hay uno que nos perfecciona y nos acerca a Dios, hay uno que nos da la fortaleza para resistir contra las tentaciones y decirle no al pecado justamente. Por eso en esta noche que tu corazón se pueda gozar en la comunión íntima con Dios, que le puedas buscar, que le puedas adorar, que le puedas dar lugar a este sacrificio perfecto. Todas estas ofrendas que estamos compartiendo nosotros en el nombre del Señor, en este libro de Levítico, todo lo que nos habla en este libro nos habla de Jesús, de su persona y de su obra. Siempre lo venimos diciendo hasta que quede grabado en cada corazón. La Biblia habla de Jesucristo, la Biblia habla del testimonio de Jesús. Sí, hermanos, gloria al Señor, de su persona y de su obra. La Biblia no exalta ni destaca a nadie más que a Jesucristo. Tenemos hombres de Dios usados por Dios, profetas, apóstoles, reyes, hermanos, gloria al Señor, que nos habla la palabra del Señor, pero ninguno de ellos es más importante, hermanos, que Jesucristo. Gloria al Señor. Aún Abraham, el padre de la fe, nada tiene que ver en relación a la divinidad de Jesús, ¿sí? Él fue un siervo, fue un hombre santo, fue un hombre usado por Dios y declarado justo por el mismo Dios eterno, igual que Moisés, un hombre usado por Dios. Pero, hermanos, fueron hombres usados que pusieron su fe en el Señor, que creyeron a la palabra de Dios, que obedecieron, que tuvieron sus luchas, sus pruebas, sus altos y sus bajos, como hemos estado compartiendo, porque la palabra del Señor no niega, ¿sí?, la condición del hombre en ningún tiempo. Pero, hermanos, no hay nombre más grande, más sublime, más alto que el de Jesús. Por eso a Él sea la gloria en esta noche. En el capítulo 5 habla de la ofrenda por la culpa, el pecado como un acto. En este capítulo
habla más específicamente de la ofrenda por la ofensa o transgresión, la ofrenda por la culpa de actos específicos cometidos por ignorancia y la ofrenda por la culpa de actos no específicos cometidos por ignorancia. Algunos expositores bíblicos consideran a los primeros 13 versículos de este capítulo como parte de la ofrenda por el pecado. Hay una amplia justificación para esta opinión. En los versículos 6 y 7 se lee por la culpa. El sacrificio que se discute en los versículos 6 al 9, 11 y 12 es claramente llamada ofrenda por el pecado. En estos versículos se requiere un sacrificio expiatorio porque la culpa depende de la naturaleza pecaminosa. En realidad todo pecado proviene del mismo origen, que es la naturaleza pecaminosa que hemos heredado desde Adán. Figurativamente hablando, el hacha debe abatirse tanto sobre la raíz como sobre el fruto. Hoy vamos a considerar todo este capítulo como la ofrenda por la culpa. La palabra transgredir implica invadir los derechos de otras personas. Se ha abusado mucho de la libertad y muchas personas que la proclaman violan los derechos de otras personas. Una transgresión es una invasión a los derechos de Dios y del ser humano. Por ello, en Israel, retener la 10ª parte que le correspondía a Dios se consideraba como una transgresión. También tenemos el ejemplo de Acán, relatado en Jueces capítulo 7, verso 1, que tomó para sí mismo cosas que estaban consagradas a la destrucción y su acción fue considerada como una transgresión. Siempre debemos tener en cuenta que nuestras ofensas o transgresiones surgen de nuestra naturaleza pecaminosa. El ser humano está corrompido y de hecho no tiene absolutamente ninguna capacidad para agradar a Dios. Dios ha afirmado claramente que no puede aceptar las obras de un ser humano perdido e impotente para lograr su salvación. Dios no salva por las pretendidas obras de justicia que el ser humano pueda realizar, sino que salva por su gracia, por su bondad, por su misericordia. El apóstol Pablo nos habla en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 7, los que se preocupan solo de las cosas humanas son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Cuando Jesús estaba en esta tierra, según el relato del Evangelio Juan 6, 28 y 29, las personas religiosas de esa época se acercaron a él para preguntarle: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Más adelante, según el relato del libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 31, los apóstoles pronunciaron la misma respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gloria al Señor. Hermanos queridos, la lista de pecados enumerados aquí evidentemente no es exhaustiva, pero nos da ejemplos de un número ilimitado que pudieran incluirse. Estos son pecados de individuos y no de toda la congregación o comunidad. La mayor parte de la sección trata del remedio y no de la enfermedad. Así que encontraremos que el énfasis recae en el tipo de ofrenda, no en el carácter del que ofrecía, como ocurría en la ofrenda por el pecado, en este capítulo 5, que nos habla de actos específicos de pecado cometidos en ignorancia. Y dice así el versículo 1: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. ¿Sí? Gloria al Señor. Los 4 pecados específicos aquí son simplemente ejemplos, como dijimos anteriormente. En este versículo se alude al testigo que, sabiendo algo, se niega a declarar la verdad en perjuicio de otra persona. ¿Es este entonces un pecado de omisión? Algunas personas piensan que por no haber cometido pecado o delitos graves están libres de pecado. Gloria al Señor. Pero en la carta del apóstol Santiago leemos en el capítulo 4, verso 17: a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
También resulta interesante recordar que el sabio rey Salomón oró a Dios con respecto a este asunto de un testigo que no dijera la verdad cuando debía decirla. Gloria al Señor. Y en el capítulo 8 del primer libro de Reyes, en el verso 31 y 32, dice: cuando alguien cometa una falta contra su prójimo y se le obliga a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo y actúa. Haz justicia a tus siervos, condena al culpable, haciendo recaer sobre él el castigo por sus malas acciones, y haz justicia al inocente según le corresponda. Gloria al Señor, hermanos amados. Qué bueno que es poder atesorar la palabra de Dios en esta noche. Y hay un testimonio también de alguien que estuvo en una reunión, ¿sí?, en la cual un grupo de cristianos hablaban de un dirigente de su iglesia y facilitaron cierta información que era exacta, pero que no era toda la verdad. De la verdad solo dijeron una parte y no expusieron la totalidad de la situación. Dicho grupo estaba tratando de hacer creer a todos que conocían toda la historia. Esa actitud constituyó una verdadera ofensa y transgresión, viciada totalmente por la malicia al ocultar una parte de la verdad. En el libro de Proverbios capítulo 6, verso 17, encontramos una lista de cosas que Dios detesta, y en esa lista está, ¿sí?, en esa lista de 7 encontramos a la lengua mentirosa, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. También podemos recordar que Jesús permaneció silencioso durante la mayor parte del juicio a que fue sometido, pero cuando fue puesto bajo juramento rompió su silencio. Entonces ya no estuvo mudo como una oveja delante de sus trasquiladores, como había anticipado el profeta Isaías. Hermanos, gloria al Señor. Podemos ver en Mateo 26, 63 y 64, dice: mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho. Sin embargo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Como podemos ver, ante un juramento ya no guardó silencio, sino que habló claro como un testigo y dijo toda la verdad. El verso 2 dice: asimismo la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Cuando dice delinquido está diciendo que será culpable. Esta era la ley sobre las impurezas. Un hombre podía contaminarse por tocar un animal muerto sin haberse dado cuenta de ello, mientras otros presenciaban su acción. Un cadáver causaba impureza por el simple contacto. ¿Por qué esta restricción? Probablemente por motivos de salud. Esta advertencia atañe también a los cristianos en la actualidad, porque no podemos aislarnos del mundo que nos rodea y no podemos evitar adquirir ciertas impurezas al pensar, ver y escuchar cosas. Quizás incluso no nos demos cuenta de que hayamos estado en contacto con elementos impuros que pueden estar ocultos y en consecuencia no hemos sido conscientes de ello y nos encontramos en un estado de impureza. En este caso, no debiéramos apresurarnos a acudir a la presencia de Dios para orar o adorarle hasta que nos hayamos limpiado. Por eso también el salmista dijo en el Salmo 19, verso 12: ¿quién puede discernir sus propios errores? Asuélveme de los que me son ocultos. Al orar no debiéramos pedir perdón en general, sino que tendríamos que nombrar, ¿sí?, aquellas faltas específicamente delante de Dios y pedirle que nos perdone. Y aún más debiéramos pedirle que nos perdone pecados que hayamos cometido inconscientemente. Gloria al Señor. A veces nos encontramos en un estado de impureza y no nos hemos dado cuenta, hermanos, ¿sí? Porque nuestro Dios es santo, santo, 3 veces santo. Aleluya, gloria a Dios.
Y vamos a ir a otra alabanza en esta noche y luego vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios. Es como un río que nunca cesará, y en tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno y siempre me sustentará, y de ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Es como un río que nunca cesará. En tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. Ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Tu amor fluye como así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. La tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor.
Gracias a Dios por esta noche de bendición, que Él está en medio de su pueblo, que está allí donde te encontrás, que está aquí con nosotros, que estamos haciendo este programa para la gloria del Señor. Y gracias por todos los que están en la sintonía. Dios les bendiga ricamente en esta noche. Y continuamos leyendo la palabra de Dios en el capítulo 5, verso 4 del libro de Levítico, que dice de esta manera: o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y que él no entendiere, si después no entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. El hablar con negligencia o irreflexivamente está implicado en este ejemplo. Por ejemplo, hablar sin pensar, hablar sin saber, hermanos, muchas veces. Y a veces también prometer hacer algo y no cumplir esa promesa, como por ejemplo servir a Dios. Podemos recordar el caso de Simón Pedro, que valientemente había declarado en público su fidelidad a Cristo y cuando se vio acosado negó conocerle. Sin embargo, años más tarde moriría defendiendo su fe en Él. Algunas veces hay personas que prometen a Dios hacer tal o cual cosa y prometen anticipadamente sin que nadie les pida su compromiso, sino que ellos lo hacen por impulso y, como hemos dicho antes, sin pensar las cosas. También hay canciones que cantamos cuya letra incluye promesas de consagrarnos a Cristo, de seguirle, de servirle y de arriesgar la vida por Él. Y las cantamos con cierta ligereza también muchas veces, hasta el punto de no saber lo que estamos cantando, o si no, con sinceridad dudosa, porque muchas veces te prometo servirte hasta el fin de mis días, y después resulta que viene la lucha, viene la prueba, viene la dificultad, el desgano, y lo que habíamos prometido al Señor cantando ya no lo hacemos, ¿sí? O viene cualquier dificultad, cualquier viento sopla y ya nos caemos. Entonces estuvimos cantando y no hemos estado siendo sinceros. Dios quiere una adoración genuina. Pensemos lo que cantamos, pensemos lo que hablamos, ¿sí? Y si damos una palabra de compromiso con nuestro Dios, cumplámosla, hermanos. Gloria al Señor. También, por ejemplo, utilizar un lenguaje descuidado o presuntuoso cuando intentamos pedirle a Dios una respuesta a nuestras oraciones. Tenemos que recordar siempre que nuestras oraciones deben tener en cuenta a su voluntad. Si le pedimos algo que está de acuerdo con su voluntad, Él nos escucha. ¿De dónde hemos tomado la idea que podemos exigir a Dios cualquier cosa, por ejemplo? Al final de la frase del versículo 4, dice así la palabra del Señor, ¿sí? Será culpable por cualquiera de estas cosas. Y hermanos, también en el verso 5 dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Aquí por primera vez se requiere la confesión. Las otras ofrendas constituían un reconocimiento expreso de culpa. Esta tiene que ver con pecados secretos. Eran secretos aun cuando fueran cometidos contra Dios y el hombre. Hemos mencionado el caso de Acán en Josué capítulo 7, cuando se apropió de una barra de oro y de un manto babilónico, y aquella transgresión tuvo que ser tratada públicamente por la naturaleza misma de esa clase de pecado. La imposición de manos de las otras ofrendas era evidentemente una admisión del pecado. En este caso, primero se requería la confesión y después la ofrenda. En las ofrendas de aroma agradable, las ofrendas precedían a cualquier idea de confesión. Aquí sucedía lo contrario. Gloria al Señor. Seguramente el Señor pensó en Mateo capítulo 5, versos 23 y 24, cuando dijo en el Sermón del Monte lo siguiente: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano,
y entonces ven y presenta tu ofrenda. El creyente en la actualidad tiene que confesar su pecado a Dios en privado, pero debe ofrecer una compensación a la parte perjudicada. Gloria al Señor, eso es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. La ofrenda por una transgresión simplemente significaba una ofrenda por la culpa, porque todo pecado se origina de la naturaleza pecaminosa. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, que tenemos una naturaleza controlada por el pecado. Ya que esta ofrenda se presentaba por un acto de pecado que constituye una de las muchas facetas de la naturaleza humana, ¿sí? El valor de la ofrenda no era tan alto como el valor de la ofrenda por el pecado, ¿sí? Gloria al Señor. ¿Y por qué ponemos el énfasis de la naturaleza humana? Porque la naturaleza humana es gobernada por el pecado, ¿sí? Sin Cristo nada podemos hacer, pero con Cristo todo lo podemos. Gloria al Señor. Dice el versículo 7, y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. El énfasis en la ofrenda por una transgresión no recaía en el carácter o en la posición del que ofrecía, sino en el sacrificio mismo. Se requerían 2 tórtolas porque una era para la ofrenda por el pecado y la otra para el holocausto. La persona y la obra de Cristo estaban representadas en la más pobre y humilde de las ofrendas. Este era el sacrificio presentado por los pobres. En este sentido, recordemos que Cristo proclamó buenas noticias para los pobres. Observemos que está definida como una ofrenda por el pecado porque surge de la naturaleza pecaminosa. Y el versículo 8 dice así, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Gloria al Señor. La sangre tenía que ser derramada, aunque la cabeza del pájaro no era separada del cuerpo. El verso 10 dice, y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Gloria a Dios. Vemos que el pecador obtenía un perdón total, incluso por medio de esta pequeña ave. Todo ello señala directamente a Cristo como el único sacrificio. Y el versículo 11 añade algunas aclaraciones. Dice, mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Gloria al Señor. Los pobres que se encontraban en la máxima situación de indigencia no quedaban excluidos. Si alguien no podía traer el pájaro, o en este caso las tórtolas o los palominos, podía presentar el equivalente a un trozo de pan, y aún ese sacrificio constituía un sustituto para él. Versículo 12 dice, la traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Gloria al Señor. Podemos ver los detalles, hermanos queridos, que nos hablan de cómo debían presentar esta ofrenda, gloria a Dios para siempre, por el pecado. Toda la alabanza es a nuestro Dios que está en medio de su pueblo. Gracias porque Él vive, porque Él reina, porque Él nos fortalece, Él nos ayuda en nuestras debilidades, nuestras luchas. Hermanos queridos, gloria al nombre de Jesús. Qué bueno que es alabarle y bendecir a nuestro Dios siempre.
Vamos a ver ahora un poquito sobre la ley, como al final de cada ofrenda vemos acerca de la ley, y en este caso la ley de la ofrenda por la culpa, que es lo que estamos leyendo en este capítulo 5. Y está descrita en el libro de Levítico capítulo 7, verso 1 al 10. Esta ofrenda en su ritual seguía el modelo de la ofrenda por el pecado, excepto en el rociamiento de la sangre, que seguía el ritual del holocausto y de la ofrenda de paz. Y eso lo vamos a ver detalladamente en el capítulo 7. Así que gracias le damos al Señor por su palabra en esta noche, y maravilloso es poder compartir la palabra de Dios. Leemos muchos quizás, pero qué bueno que es ir texto por texto, y podríamos estar mucho más tiempo también, pero creo que esto es suficiente para nosotros en esta noche, en estos capítulos 4 y 5, donde habla de las ofrendas por los pecados, los diferentes pecados. En este caso hemos visto los pecados de ignorancia, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Y luego ya este capítulo 5 empieza a tratar otros temas más, los pecados de la congregación, los pecados de los sacerdotes y los pecados de los jefes hemos visto. Y los animales que se usaban para el sacrificio eran buey, oveja, carnero, paloma, tórtola y cabras. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos a Jesús por su presencia. Que Dios te pueda fortalecer, llenar de gran gozo y de gran alegría en esta noche. Los dejo con el pastor para que él pueda estar orando, como hacemos habitualmente, y luego ya nos estamos despidiendo. Y oramos en esta noche, dándole gracias a Dios por su palabra y por todo lo que Él va a seguir hablándonos en el transcurso de esta madrugada, porque Él no duerme, no se cansa, Él está siempre ahí vigilando, atento, guardando nuestro sueño, guardando tu sueño, hermana, hermano. Por eso oramos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos todo lo que tú, Señor Dios mío, nos estás hablando y nos vas a seguir hablando. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mi esposa. Gracias por la vida de mi hijo Elías. Señor, gracias por las autoridades de la radio. Oramos a ti por la vida de nuestro hermano Diego Benítez. Oramos por nuestro hermano Emanuel Benítez y nuestro hermano Nazareno. Te pedimos que tú bendigas sus vidas, Señor, en todas las áreas. Padre, esté fortaleciendo y bendiciendo, Señor. Padre, gracias, Señor, por las hermanas que nos van a estar escuchando, por los hermanos, Señor, por cada pastor, por cada sierva, por cada siervo intercedemos en esta noche y te pedimos la fortaleza espiritual para cada uno. Señor, gracias, Dios mío, por este momento. Te pido, Señor, que tú guardes, Señor, el sueño de cada hermana y hermano, que tú, Padre, estés guardando y protegiendo cada corazón, cada vida, sanando, libertando y operando milagros. Te damos toda la gloria en el nombre poderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Hemos llegado al final de este programa Hablando de Ti.
Gracias, Señor, por la vida de ustedes, por acompañarnos siempre. Gracias por sus oraciones a favor de nuestra vida. Sigamos orando, hermanas y hermanos, el uno por el otro, como dice la palabra del Señor. Muy bendecidas noches para todos y cada uno, y será con la ayuda del Señor hasta el próximo viernes, desde las 14 horas hasta las 16 horas. Si así Dios permite, estaremos nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Paz del Señor. Yo los estoy saludando con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo, diciéndoles que estaremos el próximo viernes, si Dios lo permite, nuevamente de 14 a 16 haciendo este programa que se llama Hablando de Ti, a no desmayar, a nutrirnos cada día más de la palabra de Dios, a buscar más de Él. Por eso te animamos, hermana, hermano, gloria al Señor, a no desmayar, ¿sí? Tener confianza en el dador de la vida, en nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias a todos por sus oraciones y que la paz del Señor esté reinando en cada vida. Paz de Cristo para todos, hasta el próximo viernes, que Dios los bendiga. Gracias al Señor por esta ocasión que hemos podido compartir un programa más con todos ustedes. Los amamos y los llevamos en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Será hasta el próximo viernes de 14 a 16. Que tengan buenas noches, buen descanso, paz de Cristo para todos.